Yo no tengo ninguna inclinación política. Es decir, hay que decirlo con todas sus palabras. Nunca la he tendido, nunca la tendré. Alzar la voz. Ese es el propósito del libro Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México, asegura la doctora Lori-Ann Jiménez Faibi. Es decir, lo que quiero es que las autoridades cambien el rumbo de cómo se está gestionando la estrategia para la pandemia, para controlar la pandemia, y que los mexicanos nos dejemos de enfermar y morir. Esa es mi única intención. En entrevista con Código Magenta, la profesora de la UNAM destaca los dos grandes errores en el manejo de la pandemia en México y explica por qué, si en un inicio se buscaba ahorrar dinero, hoy la catástrofe nos está resultando mucho más cara. Desde muy temprano en la pandemia, de hecho, entrando en la fase 2, el doctor Hugo López-Gatell dijo claramente que México estaba aspirando simplemente a mitigar los contagios y no a contenerlos. Este ha sido el error primordial, el error fundamental en la estrategia. La gente se sigue enfermando, el enfermo conduce a hospitalizados, esos conducen a muertes, queriendo decir que mientras no se contenga la dispersión de los contagios, van a seguir habiendo enfermos, va a seguir habiendo preocupación sobre la ocupación hospitalaria y se nos van a seguir sumando los muertos. No solo esto, sino que ahora hay un punto adicional que es de gran preocupación, y este punto es la propagación de las variantes del virus. Si dijéramos, si me preguntases, los dos errores que nos han llevado a esta catástrofe son esos. 1, no tener estrategia de contención. 2, no rectificar la estrategia. Pues sí, cuando en mayo se vio que los casos iban en aumento, las muertes iban en aumento, esa era una evidencia para decir, rectifiquemos la estrategia antes de que se sumen más. Cuando en agosto se llegó a tener tantísimos muertos, rectifiquemos la estrategia antes de que se sumen más. La no rectificación, el libro lleva el subtítulo, en el subtítulo del libro existe la palabra, coloqué la palabra criminal. A la no rectificación, a eso me refiero cuando digo criminal, porque se tienen ahí las evidencias de que la situación va mal, se tienen evidencias de cómo se puede hacer que vaya mejor y se toma la decisión consciente de no hacerlo. Además, señala la autora, la estrategia fallida implementada desde un inicio ni siquiera estaría cumpliendo su propósito original. Hay un tema del que no están hablando, pero ¿cuánto le cuesta al país cada muerto? Digo, si lo quieren poner en números fríos de dinero, vamos a hablarlo en dinero. En México, no se muere más la población de adultos mayores. La población que más está enfermando y muriendo en México es la población entre 30 y 60 años de edad. Eso lo reflejan las cifras de exceso de mortalidad y las cifras de incidencia de infección. Esto quiere decir que quienes más están muriendo son precisamente las personas que entran dentro de la población económicamente activa, dentro de la población productiva, queriendo decir que son esos que gastan, que compran, que pagan impuestos, ¿sí? Y entonces, cada una de esas muertes, ¿cuánto le cuesta al país? Entonces, si pensaban que estaban ahorrando algo necesitan, pues alguien que sí sepa hacer las cuentas, porque ahora han gastado mucho más, el país ha perdido mucho más, incluso si no hablamos de lo que implica socialmente, moralmente, la pérdida de vidas. Y sobre la fuerte crítica que ha despertado su trabajo en algunos sectores de la opinión pública, la doctora Jiménez Faibi responde con firmeza. Las personas que critican, por ejemplo, yo no tengo ninguna inclinación política. Es decir, hay que decirlo con todas sus palabras. Nunca la he tendido, nunca la tendré. Jamás he tenido una afiliación para ningún partido político. Entonces, ¿de dónde dicen que es político? Es decir, ¿político en qué sentido? ¿Qué busco políticamente? No busco nada. Es decir, no tengo la intención ni de apoyar a ningún político o partido, ni tampoco de golpear a ningún político o partido. Claro, quieren descalificarme con falsas acusaciones, ¿no? Estoy perfectamente calificada y tengo las credenciales necesarias para opinar sobre este tema, punto. No necesito ser epidemióloga para ello y jamás he mentido sobre mis orígenes. Ahora, yo sí les preguntaría a ellos, ¿por qué creen que decir la pandemia se está manejando mal es una crítica política? Es decir, porque si fuera cualquier otro partido político en el poder y se estuviera haciendo esto, yo estaría diciendo lo mismo. Y si en lugar de López Obrador fuera otro presidente, estaría yo diciendo lo mismo si esto se estuviera haciendo.
Entonces, ¿cómo corregir el rumbo de la estrategia contra la pandemia? Pruebas, rastreo, aislamiento de casos positivos y desde luego la vigilancia de la migración y del tránsito interno del país, porque aquí se ha muerto demasiada gente y esto no puede pasar como que no pasó nada. ¿Cómo que no pasó nada? Esas muertes, la mayoría de ellas eran muertes prevenibles y se mató a la gente por la mala estrategia, punto, es así de claro. Es un crimen, es una negligencia, una responsabilidad de las autoridades.